¿Quién extraña a sus jóvenes? No, la verdad que no mucho, ¿verdad? Un fin de semana de solteros que nos pasamos mi esposa y yo. Ya las queremos ver ahorita. Pero no, la verdad sí disfrutamos bastante también. Y como ellos han de haber disfrutado allá sin que les estemos diciendo que tiendan la cama, ha de haber sido también para ellos estos 3 días. Y según las fotos que vemos, pues se han divertido bastante. Han pasado muy buen tiempo. Pero bueno, hermanos, ahora sí, vamos a comenzar y vamos a seguir con esta serie de sermones sobre Jesús y encuentros y personas que han tenido un encuentro con Jesús, más bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Jesús y los incrédulos. Y vamos a empezar, nuestro texto base va a ser Mateo 13, del 53 al 58. Y el contexto de esta porción de la palabra es que Jesús ya tenía tiempo haciendo milagros. Jesús ya había comenzado su ministerio público, ya venía por semanas, meses o bastante tiempo, no se nos da una cronología completa, haciendo milagros y haciéndose ver por todas esas tierras. Después de eso, regresa a Nazaret y esta es la historia que vamos a leer el día de hoy. Dice Mateo 13:53, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, o sea, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos reunimos como tu novia, como tu cuerpo, Señor, como tu iglesia, a escuchar las buenas nuevas que tienes para nosotros. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Padre Santo, para que podamos aprender lo más que podamos de tu palabra. Te pido que me uses, Señor, que sea de bendición todo lo que salga de mi boca para mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les tengo la primera pregunta del día. ¿Cuántos de ustedes se han sentido despreciados o que los hacen menos cuando de buena manera y con un buen corazón exponen algo en lo que ustedes tienen un buen conocimiento? En lo que si no son expertos, pues están bien documentados, tienen comentarios muy certeros y llegan y los quieren exponer y son rechazados. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado esto o tal vez hemos pasado muchas veces por eso, dependiendo de nuestra personalidad, ¿verdad? Si nos gusta ser un poquito intrusivos, para que no se oiga una palabra así como que metiches, nada más somos un poquito, andamos ahí buscando dónde dar nuestras opiniones, pues muchas veces nos van a rechazar cuando queramos llegar a decir. Pero de cualquier manera, se siente mal, hermanos, uno se llega a sentir mal de darse cuenta que nuestros deseos, nuestras ganas de ayudar a una causa no sean bien vistos, porque en nuestro corazón está el querer ayudar y sabemos que podemos ayudar de una buena manera con un consejo. Aunado a eso, pues no solamente te hacen el fuchi, hermanos, sino que aparte te minimizan, te descalifican, y siendo que te conocen, o sea, saben quién eres, saben que sí puedes participar de la plática, saben que sí tienes algo bueno que decir, pero aún así no permiten que lo hagas. Entonces este acto, más que un rechazo, parece algo muy maldoso, ¿no? Parece un acto de maldad, no es normal el que te rechacen sabiendo que puedes participar de una manera activa en algo. Y esto es lo que vemos en la historia de lo que le hacen a Jesús, porque ellos lo conocían. Ellos sabían muy bien quién era Jesús, sabían muy bien que esa era su ciudad, lo estuvieron diciendo. De hecho, podemos ver que sabían los nombres de sus hermanos, sabían el nombre de María,
sabían el nombre de José, sabían que era carpintero, sabían también muy bien que sus hermanas se reunían con ellos en la sinagoga. Entonces, Jesús no era alguien ajeno a ellos, hermanos, para nada. Era conocido. Sin embargo, terminaron descalificándolo y la verdad que pues eso se siente muy feo cuando se lo hacen a uno, igual a él. Y la verdad que sería muy diferente que nos intentaran descalificar a nosotros, ¿sí? Que no nos crean a nosotros cuando intentamos ayudar. Pues nosotros somos unos simples mortales, hermanos, con un pensamiento o una sabiduría muy corta, pero se lo hicieron a Jesús. Eso cambia todo radicalmente. Al fue al que no le creyeron, al fue al que rechazaron, y el que hagan eso, hermanos, tiene repercusiones muy grandes en la vida de aquellos que lo practiquen. Porque todo lo que proviene de Jesús no son simples consejos, no son comentarios que puedan salir de su boca, sino que todo lo que proviene de Jesús, todo lo que Él les decía en ese momento y todo lo que el día de hoy nos pueda llegar a decir a nosotros, hermanos, es parte de su evangelio, es parte de las buenas nuevas que tiene para nosotros, de esas verdades espirituales y celestiales que son necesarias para llevar una vida agradable a Dios. Y también suelen ser palabras y advertencias bastante fuertes para todos aquellos que no desean eso, para todos aquellos que quieren vivir bajo sus propios preceptos o que no quieren la rienda del Señor. Ahí es cuando les duele la palabra, es cuando viene a ser una piedra de tropiezo para ellos. Pero bueno, sin lugar a dudas, lo que sale del Señor y lo que nos dejó escrito no son ningún consejo. No es algo que podamos tomar a la ligera, sino que debemos de estar atentos a su voz, a sus palabras y creer y tener fe en Él y en todo lo que nos dice. Porque muy a diferencia de un consejo o una exhortación que nosotros podamos hacer en base a nuestros conocimientos, el que no lo tomen en cuenta, hermanos, cuando nosotros le decimos algo a alguien en nuestro conocimiento, pues la verdad no importa mucho, va a pasar desapercibido. Si lo hacen bien, pues va a ser de ayuda, y si no lo hacen, pues no pasa nada, ¿verdad? Es un consejo propio de algo que a nosotros nos sirve, no hablando de cosas del Señor, ¿verdad? Son cosas muy sencillas, muy simples que queremos ayudar y pues pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Pero el que seamos incrédulos ante Jesús o no tener nuestra fe completamente puesta en Él es muy diferente. Las consecuencias serían devastadoras, serían muy malas para aquellos que hacen esto. ¿Por qué? Porque las consecuencias, hermanos, pueden llevar a una persona a condenarse a sí mismo a causa de su incredulidad y de no hacer caso a lo que el Señor nos pide. Y esto es porque la incredulidad, según los estudiosos, es el pecado más destructivo de todos, porque es el que sencillamente no te deja creer en Jesús, es el que no te deja que tú deposites tu fe en nuestro Salvador, y tampoco nos deja vislumbrar y ver todo el poder que emana de Él. La incredulidad total en Jesús es lo que lleva a una persona a una perdición completa y total. El que ellos no quieran saber nada del Señor, el que ellos no quieran saber nada de Jesús, ni de sus mandamientos, ni de su poder, pues está destinado a vivir una vida eterna alejado de Él. Ya sea desde que viven aquí, hermanos, sufriendo y sin esperanza, y pues no se diga cuando lleguen a verlo de frente. Y si existe alguna medida o algún nivel de incredulidad en una persona, hermanos, eso afectará negativamente esas áreas donde está vinculada esa falta de fe. Porque a veces creemos que Dios sí sirve para algunas cosas, ponemos nuestra fe en Él creyendo que esto sí lo puede hacer, pero esto no. ¿Sabes qué, Señor? Esto sí, ¿sabes? Sana mi matrimonio, pero en mis finanzas no te metas. Ahí yo sigo, sí creo que tienes fe en que puedes sanar mi matrimonio, pero ¿sabes qué? Yo necesito seguir haciendo esto para poder seguir teniendo el dinero que el día de hoy tengo.
O Señor, sáname de esta enfermedad. Yo sé que tú sí tienes el poder, ya lo he visto en otras personas. Porque ahora que me dio este ataque, este infarto de que tengo tapado el corazón, yo he visto otras personas que salen. Pero ¿sabes qué? No te metas en mi manera de comer. Ahí no pasa nada. No tengo fe en que tú me vas a decir cómo pueda yo comer, qué es lo mejor para mí. Somos bastante selectivos en lo que a veces creemos que el Señor puede hacer y solamente depositamos cierta fracción de nuestra fe en unas cosas, pero las otras no queremos que se muevan. Y hermanos, no es así de ninguna manera. No podemos hacer eso. Como creyentes, toda nuestra fe debe depositarse en el Señor, en absoluto. La palabra nos dice en Mateo que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, el Señor podría hacer grandes cosas con nosotros. No necesitamos una montaña, hermanos. Un grano de mostaza es suficiente para que el Señor active su poder en nuestras vidas. Y recordemos que sin fe no se puede llegar a ninguna de las bendiciones espirituales que tiene Dios para nuestras vidas. Podemos estar aquí y aquí tenemos algunas cosas que podemos pensar que es bendición dentro de nuestra vida, pero espiritualmente, hermanos, si no tenemos fe en el Señor, nunca vamos a poder alcanzarlas, a esas grandiosas que tiene Él para nosotros eternamente. Hebreos 11:6, que es muy conocido por todos, nos lo dice. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pudimos ver que las personas de Nazaret creían conocer muy bien a Jesús. Y según vemos, la verdad es que sí lo conocían muy bien. Sabían todos los datos de su familia, sabían hasta el código postal de la casa de Jesús, sabían que era carpintero, sabían el oficio, o sea, sí sabían todo. Tal vez lo habían visto crecer, tal vez alguno de los hijos de estos que este día lo estaban poniendo en tela de juicio había jugado con Jesús de pequeño ahí en la cuadra, al fútbol o algo. Sin lugar a dudas, lo habían visto desde pequeño, hermanos. No era ajeno a ellos, pero también vemos claramente que solo conocían la humanidad de Jesús y no conocían para nada la divinidad de Jesús. Por lo tanto, no tenían fe en lo que Él podía hacer. Por eso cuando llegó y se pusieron a criticarlo, ¿quién es este? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no es el hermano de este? ¿Qué no vive aquí? Conociéndolo, hermanos. Y es grandioso si se fijan cómo el Señor nos llena de estas historias y si las vemos bien, cómo esto pasó en la ciudad de Jesús. Esta incredulidad de parte de ellos, con la gente que lo conocía, para que no se nos haga extraño a nosotros, hermanos, también cuando nosotros queramos predicar y nos digan, hombre, si yo lo conozco, era del barrio, no era así. Y esto y lo otro. El Señor se va bien grueso a darnos nota de que Jesús en su propio pueblo lo rechazaron. ¿Cuándo lo conocían? ¿Cuándo ya habían escuchado? O sea, el ministerio de Jesús ya había empezado desde mucho antes. Ya sabían quién era Él. Entonces, aún así, el Señor le plació que ese rechazo y esa incredulidad se manifestara en el lugar donde Él había nacido. Porque como les digo, tampoco era que no supieran lo que ya Él había logrado haciendo milagros. Venía del Sermón del Monte, de contar las parábolas de gran bendición, unas verdades espirituales bien grandes. Empezamos el versículo y decía que venía explicando las parábolas. Ya sabían quién era. Él ya había comenzado a mostrarse públicamente como el Salvador. Ya se había venido manifestando a los hombres con bastantes milagros y revelaciones celestiales, hermanos, que solo podían provenir del mismo Dios. Entonces, ¿de dónde venía esta incredulidad? ¿Por qué tenían estas personas este corazón tan duro para poder aceptar la sabiduría y el poder sanador de Jesús? Porque no hay lógica para hacerlo. Y también, ¿qué consecuencias atrae esta incredulidad hacia nosotros de parte de nuestro Dios?
Pues primero vamos a ver la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Según Hechos 2:44, un creyente es un hijo de Dios nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Ya también lo hemos hablado y lo hemos hablado los martes. Ese es un creyente. Y un incrédulo vendría a ser alguien que no cree en Jesús. Les voy a dar dos definiciones de la palabra incrédulo. La primera, que es la más común utilizada en el Nuevo Testamento, dice: la palabra incrédulo proviene del latín incrédulos, compuesto por el prefijo in, que significa negación, y crédulos, que significa creyentes o que cree. Por lo tanto, su significado base se refiere a la falta o escasez de creencia. Pero la palabra usada aquí en el contexto para incrédulo es apistou. Es un adjetivo que significa literalmente no fiel y describe a alguien que carece de fe cristiana. Y esto, hermanos, es algo que no encaja a la perfección, si lo pensamos, porque un creyente en Cristo, ¿cómo va a ser un incrédulo? No, como que dices, no, pues no puede ser. Bueno, veamos cómo podemos comprenderlo mejor. En toda la Escritura hay una clara distinción entre los que siguen a Cristo y los que no lo siguen. Se entendía que la palabra incrédulo representaba todo lo que se oponía a la fe cristiana y a la piedad. En Corintios 6, del 14 al 15, Pablo nos escribe lo siguiente. Si pueden acompañarme ahí, por favor. 2 Corintios 6, 14, 15. Para ver esta distinción tan grande que hace. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Muy contundente el versículo, ¿no? Así como que no necesitamos una gran revelación para saber que el Señor nos dice qué tipo de diferencias podemos encontrar en estas dos personas. Entonces, se da por hecho que tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo de hoy, que todos los que han alcanzado misericordia por medio de Cristo y han depositado su fe en Él como nosotros, se encuentran o nos encontramos en un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo, como nos lo dice Romanos 8:29, que también les pido que vayamos ahí. Dice Romanos 8:29: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, por consecuencia, entendemos que cuando más nos vamos pareciendo a Cristo, menos semejanza vamos teniendo con los incrédulos. Entre más nuestro corazón se va llenando de la sustancia de Cristo, de esta agua viva, el incrédulo va saliendo de Él. Y recordemos, hermanos, que el Señor nos dice que el que empieza la obra, Él la perfeccionará. Pero en ese ínter en el que estamos, existe este estira y afloja. No estamos completamente llenos hasta que el Señor venga por nosotros. Mientras estemos vivos, todavía tendremos esa debilidad a veces de caer en la falta de fe o en la incredulidad. Pero el Señor prometió, hermanos, que un día nos va a hacer a su imagen, y dentro de su imagen ya no tendremos esas dudas. Pero como les digo, mientras estamos en ese ínter, pues seguimos llenándonos a veces de cosas que no nos convienen, que es la falta de fe o la incredulidad. Otra cosa también muy importante, hermanos, nosotros sabemos y creemos que la palabra creer lleva implícito mucho más que un acuerdo que podamos decir de parte de nosotros cuando hacemos una declaración de fe. Cuando decimos que creemos que Jesús es nuestro Salvador, cuando ya venden tarjetitas así urgentes para haz la declaración de fe y vas a ser salvo.
Para nosotros, hermanos, que hemos comprendido el sacrificio del Señor, esa palabra implica mucho más. No es nada más pronunciarla. Porque, miren, el Señor es fiel a sus promesas. Y si vamos a Juan 3:16, que ya me imagino que todos nos la sabemos, ahí viene una muy importante para nosotros que es parte fundamental de nuestra fe cristiana y es por lo que seguimos al Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una gran promesa que debe estar anclada en nuestro corazón. De por qué ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y si creemos de corazón de verdad, hermanos, que Jesús murió por nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Él, seremos justificados y reconciliados con Dios y tendremos esta salvación a la que por pura gracia hemos alcanzado por medio del sacrificio de Cristo. Si lo creemos, eso es lo que el Señor hace por nosotros. Y nosotros es creer. La palabra nos enseña que un verdadero creyente que está en este proceso de transformación, de ser hecho imagen de Jesús, ya viene a ser propiedad de Dios. Tanto su vida y también todo lo que hace, aún sus pensamientos. Cada una de estas cosas las sometemos a la vida, las sometemos a la voluntad de Dios. Y lo hacemos voluntariamente, por amor, en respuesta a tan grande amor que primero Él nos mostró en la cruz. Eso es lo que hacemos como creyentes cuando nos vamos regenerando. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Vemos que no solamente es creer, sino también hacer. Debemos de ser proactivos en base de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Eso es parte de nuestra fe. No nada más de hacer la declaración de fe y que el mundo gire y ya soy salvo. Hermanos, si lo hacemos de corazón, el Señor es fiel y dice que eso es suficiente. Pero vamos a ver que nosotros con un entendimiento práctico de lo que el Señor ha hecho, va más allá. En Juan 15:14, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacer lo que yo les mando. Bueno, entonces, de esta manera, hermanos, encontramos un creyente que en el sentido bíblico es aquel que ha entendido que necesita urgentemente un Salvador, que necesita ser lleno del Espíritu Santo para ser guiado. Es alguien que ha respondido a la llamada de Dios y ha elegido a Jesús como su Señor, el Señor de su vida, de su voluntad y de todo su ser, y como les digo, también de sus pensamientos y de todos sus hechos. Pero ¿saben qué también nos encontramos? Nos encontramos otro tipo de creyente, el que busca solo en Jesús la salvación del pecado y la salvación de la condenación eterna en el infierno. Pero de ninguna manera desea que Jesús reine en su vida y desea seguir haciendo lo que su corazón quiere. Podemos encontrar esos dos tipos de personas, hermanos, y el deseo del Señor es que seamos la primera, el que hemos entendido que tenemos que ser proactivos también y rendir nuestra voluntad completa al Señor, y no solamente esperar que nos salve, porque Él tiene el poder de hacerlo, hermanos, y si ponemos nuestra fe, va a hacerlo, pero no tiene lógica que pensemos que Él nos puede dar una vida eterna, pero no puede cambiar nuestro corazón. ¿Verdad que no suena muy lógico? ¿Cómo podemos creer que Él sí nos va a llevar al tercer cielo a morar con Él? Pero pues aquí en la tierra no nos puede quitar de nuestros pecados. Algo completamente físico. No tiene lógica. Entonces, puede que se hayan pronunciado palabras que hayan sonado religiosas, que hayan sonado bonitas, pero sin lugar a dudas, si el corazón no ha cambiado, no se trata de una fe salvadora, como lo dije ahorita. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer, no nada más creer. Miren, si me acompañan, vamos a Lucas 13:25.
Mateo 7:21. Lucas 13:25 es el versículo paralelo. Mateo 7:21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesús nos lo dice. Samuel 16:7 nos dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros es lo que vemos, hermanos, alguien haciendo una declaración de que Jesús es su Salvador, pero el Señor ve su corazón y sabe si de verdad hay una fe salvadora en él. Y esa fe, hermanos, va a dar frutos. Entonces, esto debe de ponernos a reflexionar y examinarnos nuevamente, hermanos. Para eso es la palabra. Es para que reflexionemos qué estamos haciendo para el Señor, si lo que hacemos es agradable a Él. Porque la persona que afirma haber abrazado la salvación, pero carece de pruebas del poder transformador del Espíritu Santo, sin lugar a dudas es porque sigue teniendo incredulidad a lo que Dios puede hacer en su vida. No cree que el Señor tiene el poder de transformarlo. A lo largo de las Escrituras vemos la comparación que hay entre los creyentes y los incrédulos y podemos verlos por sus marcados estilos de vida y las personalidades que hay entre ambos. No es muy difícil verlos, hermanos. También no es muy difícil vernos el día de hoy cuando hay algún incrédulo o un creyente verdadero. Miren, si les menciono características de algunos de los dos, creo que sin lugar a dudas ustedes podrían diferenciar a quién me refiero, si a un creyente o a un incrédulo. Según Primera de Pedro, son conocidos por su santidad. Según Juan, son conocidos por su amor hacia los demás. Son conocidos por su deseo de parecerse a Cristo, según Pablo. Si les pregunto, ¿estas características de quién son? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿De un creyente o de un incrédulo? De un creyente. Y si les menciono algunas, como que son blasfemos, perseguidor, agresor, que se menciona en Timoteo, o como a lo largo de la palabra nos dice, mentiroso, orgulloso, ladrón, calumniador, y algunos más, hermanos, que no lo sabemos, también sabemos a quién nos referimos, ¿no? A los incrédulos. Están muy marcadas las diferencias de nuestras personalidades, porque, hermanos, nuestra nueva naturaleza es Cristo. La palabra nos dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces, si no vemos a alguien que se parezca a Cristo, pues su fe está muy apagada o no tiene fe en Cristo. Esa es la realidad. Entonces, según lo que leemos en las Escrituras, es ilógico, imposible ser un verdadero creyente y continuar con un estilo de vida carnal. Es imposible, porque eso, hermanos, solo nos va a llenar de pecado y de ira ante Dios. Y un creyente no puede hacer eso. ¿Saben qué? Existe un motivo poderoso por el que esto sucede o por el que debería de suceder. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:17. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esta nueva naturaleza es la que nos permite y nos obliga a despojarnos de la incredulidad y poner toda nuestra fe y nuestra vida completa en Cristo. Toda, hermanos, no secciones, no pedacitos, no lo que traigo en esta bolsa. Toda nuestra fe completa en Jesús. Ahora, esto nos lleva a una pregunta que nos podrá ayudar a revelar en dónde nos encontramos. ¿De dónde proviene la incredulidad hacia Jesús? Bueno, pues históricamente en el contexto, en el relato bíblico, había unas cosas muy concretas sobre por qué rechazaban a Jesús.
Una era que los líderes religiosos de la época, como los fariseos, rechazaban a Jesús porque él cuestionaba sus tradiciones, criticaba la hipocresía que había en ellos, esta santidad fingida y este cumplimiento estricto que ya era una legalidad hacia la ley. Y peor aún, hermanos, porque perdonaba pecados que para ellos era una blasfemia grandísima, porque solo Dios podía perdonar pecados. Otra razón por la que fueron incrédulos es que lo conocían, sabían que era el hijo de un carpintero, lo habían visto. Entonces eso les restaba mucha divinidad. Ellos esperaban a alguien diferente, alguien que se iba a manifestar en lo alto del templo con grandeza, acompañado de una gran cantidad de ángeles para darles la libertad, algo que les impidió completamente reconocer su autoridad divina. Otra es que el pueblo judío, como les digo, esperaba a un redentor que llegara con la espada desenvainada a quitarles el yugo de sus opresores, en este caso de los romanos, que llegara y cortara cabezas, se sentara en el trono y nuevamente unificara a todo Israel. Otra cosa que fue en contra de lo que pudieron ver en el carácter de Jesús, porque él era sufrido y muy humilde, algo que no le servía para sus planes. Entonces, todo esto era motivo para no reconocerlo como hijo de Dios, como su Salvador, como ese Mesías que ellos estaban esperando. Y nosotros, hermanos, como creyentes, ¿cómo podemos experimentar esa incredulidad el día de hoy en nuestras vidas, en nuestro diario vivir con el Señor? Porque desgraciadamente, de una manera o de otra, la incredulidad siempre va a estar presente en nuestras vidas. Como les digo, hasta que lleguemos con el Señor, ya no va a existir la incredulidad. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces nubla nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra forma de ver la vida. Se asoma, hermanos, así muy, muy leve, así por aquí, por las bolsas, cuando estamos pasando por momentos donde tenemos que tener nuestra fe bien puesta. Y se manifiesta de muchas maneras, hay muchísimas. Bíblicamente tenemos al apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando vio al Señor en la tormenta y venía caminando? Y que le dice Jesús, ven, él con fe, hermanos, fue, pero en su momento la incredulidad se asomó y él terminó hundiéndose a causa de que le faltó fe. O como Tomás, quien en su incredulidad hacia que había vuelto a ver a Jesús vivo después de su crucifixión, dice, pues yo hasta no ver, no creer. Aún con eso, hermanos, y su incredulidad se mantuvo firme, 8 días después vino Jesús y le permitió que tocara sus heridas. Pero si se dan cuenta, vemos que en las 2 ocasiones Jesús regresó a ellos. No los dejó a Pedro, no lo dejó ahogándose en el mar. Él llegó y lo rescató. A Tomás no lo dejó con su incredulidad, vino y le permitió que se librara del pecado ese, cuando lo dejó tocar. Así de amoroso es nuestro Señor, hermanos. O sea, llega el momento en el que por medio de las circunstancias Él se va a manifestar y nos va a permitir ver su gloria y su poder. Situaciones como estas, en las que se asoma la incredulidad, son más comunes de lo que podemos pensar. Estamos llenos de ellas. Algunas veces no vemos solución a nuestros problemas. Algunas veces Dios no contesta nuestras oraciones tan rápido como quisiéramos. No vemos, aunque sea que se asome, así como se asoma la incredulidad, no vemos cómo se va a asomar la solución de parte del Señor. A veces, aunque pongamos nuestros problemas, nuestras oraciones en las manos del Señor, vemos que siguen en aumento. Y también llega la desesperación, y con la desesperación nuestra fe flaquea y se puede ir. Se presentan problemas de salud o muerte en personas ajenas, personas cercanas a nosotros. Y también, hermanos, nos sentimos mal y perdemos a veces o flaqueamos en nuestra fe hacia el Señor. No creemos en el llamado que el Señor tiene para nosotros. No tenemos fe que el Señor tiene el poder de darnos un don.
En fin, son una infinidad, hermanos, que diariamente nos aquejan y cada uno de nosotros tenemos varios. Es por eso que es bueno que nos examinemos y los vemos. No podemos tenerlos todos, hermanos, porque si no estaríamos completamente tirados en la cama o ya no existiríamos de los nervios. No podemos tenerlos todos, pero sí tenemos algunos. Seguimos batallando con ellos. Pero el que sea algo diario, el que sea algo con el que convivamos y tengamos que lidiar, no significa que debamos de perder de vista lo dañino que puede ser la incredulidad y hasta qué punto nos puede llevar. Vayamos a leer Hechos 3:12 y veamos una advertencia que hay hacia esto. Dice Hechos 3:12: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para nosotros los creyentes, el tener incredulidad en el corazón y darle cabida, terminará alejándonos de Él, terminará alejándonos de Dios. Una vez que le abramos una puerta un poquito a nuestro enemigo, a la fe, eso es lo que terminará pasando. Y eso es bastante grave, hermanos, porque es una bola de nieve que se va haciendo grande y en un momento ya no la vamos a poder controlar. ¿Y saben qué? Nos va a dejar a la deriva, sin el Señor y sin esperanza. Vamos a andar por aquí en este mundo solos, sin saber qué hacer, sin el consejo del Señor. Esa sería la peor consecuencia que pudiéramos vivir, el estar separados de Dios, dudando del poder conciliador de Jesús y de su obra en la cruz, creyendo que Él nos resucitó, creyendo que Él no nos va a llevar a vivir con Él, creyendo que Él no es el Hijo de Dios, porque eso es lo que va pasando, hermanos. Paulatinamente nuestra fe va brincando hacia otros aspectos que nos van haciendo daño. Y también llegan consecuencias a nuestra vida, cuando solo creemos en Jesús para salvación, pero no en aspectos muy específicos que conforman nuestra diaria manera de vivir. Miren, no creemos que Jesús tiene el poder de quitarnos ciertos pecados. Creemos que ya están tan anclados a nosotros que Él no va a poder hacerlo. Y nos acostumbramos a vivir así y decimos y negociamos con el Señor: bueno, Señor, pues ya me quitaste este, ya nomás me queda gloria a Dios, ya es imposible. Nos rendimos, hermanos, y nos acostumbramos a vivir de esa manera, pero ¿saben que llegan las consecuencias? Y la consecuencia es que nos sentimos indignos de la misericordia de Dios. O la otra es que empezamos a abusar de la gracia y decimos: pues si el Señor nos perdona, pues que nos perdone todos los días, vamos a darle. El mismo apóstol Pablo decía: de ninguna manera, no podemos hacer eso. Algunas veces dentro de nuestra desesperación en la prueba se asoma la incredulidad y comenzamos a mostrarla buscando arreglos externos que no le gustan a Dios. Hermanos, si un día nos ponemos a platicar sobre cosas que hemos escuchado extrañas de otros hermanos, créanme, nos daría miedo. Yo he estado sentado escuchando cuando algunos hermanos dicen que van a que les lean las cartas, a que les tiren los caracoles, y créanme, ellos piensan que es normal, y te pones a platicar con ellos y dicen: no, pues no hace daño, o sea, no pasa nada, es que quiero ver cómo están las cosas y a veces Dios no me muestra. Y la otra vez que fui con esta persona, no, rápido me dijo de dónde provenía el mal. Híjole, ¿sabías que eso es peor? Que es un pecado, es una blasfemia ante el Señor, el que acudas a hacer eso. Se da, hermanos, nos hace pecar de una manera muy fuerte el que no esperemos en que el Señor nos conteste. Cuando algunos creyentes se desaniman a causa de la maldad que hay en el mundo y empiezan a cuestionarse: no tenemos un Dios de amor, ¿por qué está el mundo así? No tenemos al príncipe de paz de nuestro lado y hay tanta guerra. ¿No nos dice que Él es luz y hay tanta oscuridad? Hermanos, se nos olvida completamente que de Dios no brota nada de eso, sino del corazón del hombre. Y si estamos así es a causa del hombre.
no a causa de Dios. Algo muy recurrente es que somos incrédulos ante la idea de que Dios ha depositado dones en nosotros. Somos bastante incrédulos en eso y créame, todos tenemos ciertas luchas en eso. Hermanos, Él tiene el poder. Él ya lo ha depositado. ¿Y saben cuál es la consecuencia de no creer? Es que se están perdiendo de una gran bendición de ser útiles en la obra del Señor. Eso es lo que pasa. Déjenme les digo, está negándonos a todos que disfrutemos del don que Dios ha depositado en ustedes. A mí, hermanos, me están dejando sin el don que Dios puso en ustedes. Entonces, es una consecuencia bien grande porque Dios para eso también nos creó, para servir. ¿Y de dónde provienen todas estas dudas, esta falta de fe? Pues de un corazón sin fe, un corazón seco o que no está yendo a la fuente de agua viva, de un espíritu, hermanos, que no se encuentra fortalecido por el Señor. Si me acompañan a Gálatas 5:22, 5:22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si de alguna manera no estamos dando fruto, es porque aunque parezcamos cristianos, hablemos bien bonito, nos vistamos como cristianos, mostremos una vida santa, la realidad es que la raíz, hermanos, se encuentra seca. Tenemos un corazón alejado del Señor. Y puede que no se encuentre seca completamente, pero no la estamos atendiendo. No estamos yendo recurrentemente al Señor a que nos vivifique por medio de su Espíritu Santo. Porque eso, hermanos, solamente lo podemos encontrar en Jesús, por medio de su Espíritu. Vamos a ilustrar esto con un pasaje que encontramos en Marcos 11:7. Vamos a leer Marcos 11:7 y aquí la semana pasada salí con el pastor Isaí y estábamos hablando sobre esta historia, sobre la vez que Jesús maldijo a una higuera, y estuvimos mucho rato platicando y haciendo apuntes y esto y lo otro. Yo ya tenía algunos, pero déjenme les digo que Isaí sobrepasó las expectativas de todo lo que yo tenía y le dije, se me hace que tú tienes algo muy bueno para nosotros. Yo voy a seguir con mis ideas, pero de todos modos ahí le agarré unas cuantas. Pero gloria a Dios por nuestro pastor Isaí, que nos sorprende cómo Dios lo usa, y estoy seguro que va a llegar con una buena enseñanza sobre esto. Pero yo también quiero hablar un poco de esta historia. Entonces vamos a leer Marcos 11:7. Dice Marcos 11:7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. El contexto es la entrada triunfal a Jerusalén. Es cuando iba a entrar Jesús y ya lo estaban esperando todos. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Hay unas palabras así, unas frases que conocemos muy bien, ¿no? El 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado, echó un vistazo alrededor a todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué raro, ¿no? Ya estaba ahí y se fue. Llegó, vio, examinó todo, se dio la vuelta y se fue. No se quedó ni siquiera en Nazaret. Bueno, ahora sí, sigue la maldición de la higuera estéril. El versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¿Qué es lo que le tendían cuando entró a Jerusalén? Hojas. Dice, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Llegó a Jerusalén, pasaron algunos versículos más y retomamos en el número 20. Dice, Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, nuevamente en el camino, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta que Jesús les dio, hermanos, pues no era lo que yo creo ellos esperaban, pero iba implícita en lo que les contestó, porque ya se había secado. Sin embargo, hermanos, Jesús no se centró en eso, sino en lo que se debe de hacer para evitar dejar de dar fruto y mantenernos vivos. En el 22 le respondió, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe. No les dio una explicación por qué se había secado. No les dijo nada. Porque lo lógico sería, mira, se secó. Y él les dijera, pues es porque, pues se secó porque no tiene agua o porque yo la... No. Él atacó el problema de raíz y se fue directo a la solución, que es lo que hace con nosotros y a veces no nos gusta. Cuando muestra en nuestro corazón de dónde viene el problema y decimos, no, pues eso no está chido, eso no me gusta. Así es el Señor, va directo. Entonces ahí les dice, ¿no quieres estar seco? Como esta higuera, ten fe. Eso es lo que te va a mantener vivo y te va a hacer dar fruto. Y después les dio una enseñanza magistral, hermanos, sobre la fe depositada en el Padre. Dice el 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, tener fe que lo recibiréis y os vendrá. No está oculto para nada el motivo del por qué tenemos que tener fe, el por qué tenemos que demostrarle al Señor. Nos la repite y nos la vuelve a repetir y nos da ejemplos como el de la higuera. Esto debe de ser algo que nos motive, hermanos, a mantenernos firmes, porque qué bendición tan grande que cuando Jesús venga a nosotros, porque es lo que Él hizo, fue a la higuera, dice la palabra. Cuando Él venga a nosotros, no seamos como la higuera y sí tengamos fruto, que Él lo pueda ver, que cuando Él venga a ver nuestro corazón, encuentre nuestra fe total, bien puesta en Él. Eso es lo que debemos anhelar diariamente, hermanos, y procurarlo, esforzarnos, porque la palabra también tiene una consecuencia para el que no lo hace. Vayamos a Mateo 3:10, siguiendo como referencia a la higuera. Dice Mateo 3:10, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Van a cortar las secas, ¿no? Porque no van a cortar las que estén verdes, las que estén dando fruto. Y dice, así todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Una grave consecuencia para el que no lo hace. Sin lugar a dudas todos entendemos esto, ¿no? Es nuevamente muy claro lo que el Señor nos dice. La consecuencia de no ser fructíferos y más bien ser incrédulos nos va a llevar a una separación eterna del Señor. Él ya está listo, el día del juicio va a estar listo para todo aquel que no dé fruto. Entonces vemos esta necesidad de no solamente creer sino hacer. Va implícita dentro de la salvación de nosotros, hermanos. No nada más tirarnos a la calamidad y decir ya soy salvo, sino que tenemos que dar frutos. Y también ya lo hemos explicado, ya se nos han dado bastantes enseñanzas sobre eso.
sobre la salvación. Esto es hablando de los frutos que debemos de dar nosotros en base a lo que el Señor hizo en nosotros, que es salvarnos de una muerte eterna. Y es interesante ver cómo en el pasaje base que leímos al principio, Jesús vino a Nazaret. Después él mismo fue el que vino a buscar el fruto de la higuera. E igualmente él fue el que vino a Jerusalén y vino a la sinagoga en esta entrada triunfal. Pero ¿saben qué? En los tres vino, vio y se fue porque no había fruto. Si él hubiera llegado la primera vez a la sinagoga y él hubiera visto fruto de fe en alguien ahí, él se hubiera quedado, hermanos, muy seguramente. O cuando llegó a la entrada triunfal, imagínense todos los que había y le decían, Hosana, el reino del Señor se ha manifestado. Él sabía, además están de boca para afuera, mañana me van a estar crucificando, van a estar gritando, crucifíquenlo. Entonces, Él puede ver nuestro corazón. Él sabe lo que realmente brota de Él. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Esto nos quiere decir que Él es quien viene a nosotros en busca de fruto. Y lo hace por medio de circunstancias en las que tiene que brotar naturalmente de nosotros. Es lo que tiene que hacer, naturalmente brotar, porque de un mango no va a salir una manzana, naturalmente va a salir un mango. De nosotros tienen que salir los frutos, el fruto agradable al Señor. Y se van a manifestar estas circunstancias en las que debe de salir el amor, la paz, el gozo, la fe de la que estamos hablando, y todo eso, hermanos, en lo que el Señor se agrada. Y es parte de nuestra santidad. Y también debemos estar preparados para que cuando nuestro enemigo venga, pues estemos listos para esos ataques. Porque Él tratará, hermanos, siempre de poner nuestra fe en duda hacia el Señor. Es parte de su plan malévolo. ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo la palabra zarandear? O sea, a esta hora ya un pescado no zarandeado, ya con el hambre que hace ya es lo que se nos viene a la mente. Pero no, hermanos, todavía no, ahorita saliendo nos vamos para allá. Vamos a ver a qué se refiere la palabra zarandear de la cual les hablo. Lucas 22, 31 al 34 nos dice lo siguiente. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Zarandear. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Y saben que sí falló? Porque sí negó al Señor. Esto era cuando Jesús predijo la negación de Pedro. Pero después sigue el versículo, dice, bueno, voy a regresar, dice, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cuándo se arrepintió? Cuando el Señor se le manifestó y le dijo, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Y ahí le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, vemos otra vez el patrón de Jesús venir y reconfortarnos, venir y sacarnos de esa incredulidad. Porque Pedro manifestó su incredulidad cuando dijo que no lo conocía, pero él viene otra vez, o sea, qué grandioso, volvió a venir Jesús y le dijo, aquí estoy, ¿me quieres? Sí, ok, ya saliste de tu incredulidad. Ese Dios grandioso tenemos, hermanos, ese Dios tan amoroso y misericordioso, que cuando estamos bien dudosos, Él viene y se manifiesta por medio de las circunstancias y luego nos da la salida y vemos, no, sí me ama, perdóname Señor, perdóname porque lo he puesto en duda. ¿Y qué pasaría si en estos momentos en los que somos zarandeados por medio de una prueba, pero bien sacudidos, hermanos? Así como cuando vemos los huracanes en Miami, que las palmeras están así en el piso topando, y luego vuelven a estar paradas. ¿Qué va a encontrar el Señor? ¿Qué va a haber después de que pase esa zarandeada y se hayan caído todas esas hermosas hojas que nos visten? ¿Va a encontrar fruto? ¿O ya no va a encontrar ni el árbol, nomás la raíz ahí toda pelona, seca? Nos deberemos de poner a pensar, hermanos. Y esa es la exhortación que siempre queremos dar desde aquí. Mantenernos atentos a nuestra vida, a nuestra fe en el Señor.
Debemos de confiar que cuando pase eso, lo que el Señor encuentre sea un buen fruto, un fruto agradable a Él. Ya que, como nos dice Jesús y lo acabamos de leer, Él está orando para que así sea. Ahorita lo acabamos de leer. Eso es algo que nos debe de motivar. Porque, gloria a Dios, que con esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, también viene un nuevo corazón, deseoso de agradar al Señor, de depositar nuestra fe, de depositar todo lo que hacemos y todo lo que pensamos en sus manos. Eso es algo grandioso. El Señor no nomás nos regenera, sino nos pone nuevo un corazón y dice, ¿sabes qué? El corazón viejo le gustaba hacer esto. Ahora, este nuevo corazón es parecido al de Jesús. Y Jesús quiere hacer la voluntad del Padre. Ahora, tú también tienes que hacerla. Ahora, tú tienes que poner también tu fe en el Señor. Ahora, tú también tienes que dar ese fruto como lo dio Jesús. Es grandioso que nos equipa con todo, hermanos. Y también gloria a Dios que nos da herramientas reales y prácticas para fortalecer nuestra fe cuando se debilita, cuando flaquea o cuando de verdad la perdemos, cuando se nos va. Uno es, nos debemos de aferrar, hermanos, con todas nuestras uñas a la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Es el evangelio de las buenas nuevas que nos vienen a dar vida, que nos vienen a ayudar en tiempos difíciles. Debemos de meditar en versículos que nos traigan paz en ciertas circunstancias. Debemos de apoyarnos en esas promesas del Señor que nos hacen fortalecernos cuando estamos débiles. Miren, Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con permiso. Ya se me estaba secando la garganta. Entonces, lo primero es, hermanos, debemos aferrarnos a la palabra del Señor, porque es la que nos vivifica. Debemos de mantener una vida de oración continua. Eso es lo que nos va a dar la conexión directa por medio del Espíritu Santo con el Padre. Y sabemos que de ahí es donde viene la vida, es de donde viene la paz. Y en esto que estamos hablando sobre la fe, también la fe proviene del Señor, hermanos. Y como la última vez recuerdo bien cuando me tocó predicar sobre la paz, y les decía que lo mejor es ir directamente a la fuente que es el príncipe de paz. Nuevamente es lo mismo, hermanos. Podemos ir de donde viene la fe, sin intermediarios, sin nada que le reste el poder y la sustancia real que proviene del Señor y su fe. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gran promesa, ¿no? También del Señor. Ejemplos bíblicos tenemos muchos. Tenemos a Pablo en la cárcel orando y gozándose. Tenemos a muchas mujeres orando desconsoladamente, pidiéndole al Señor por un hijo, porque eran estériles. Es parte de nuestra vida diaria, hermanos. Si amanecemos, dice el Señor que las misericordias son nuevas cada mañana. Si abren los ojos, hermanos, ya fueron alcanzados por la misericordia del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es agradecerle y orar y tener comunión con Él y preguntarle, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué es lo que deseas, Señor, en mi vida? Y una manera, no lo escuchamos, yo quisiera tener esa facilidad de que el Señor me habla y me diga, haz esto. Pero voy a su palabra y entiendo qué tengo que hacer. Leo mi devocional y entiendo qué tengo que hacer. Así es como el Señor nos habla. Debemos, hermanos, de rodearnos de una comunidad donde se practique la fe en el Señor Jesucristo. Ya nos dijo el Señor, no tenemos parte con los incrédulos. Es más fácil que ellos nos lleven al baile a que nos los traigamos a la iglesia.
¿Por qué? Porque el corazón todavía ahí anda el viejo hombre. Ahí anda todavía, aunque está ahogado, hermanos, decía Charles Spurgeon, me di cuenta que sabe nadar. O sea, no se queda abajo, de repente todavía tiene buena alcance sus pulmones y sigue ahí abajo como puede, se mantiene. Entonces es bueno que nos rodeemos de hermanos que tienen la misma fe que nosotros en Cristo Jesús, porque de ellos podemos recibir ánimo, podemos recibir apoyo, podemos recibir amor, consejos bíblicos, y todo eso es bueno, hermanos, para fomentar nuestra fe. Otro, hermanos, que algunos que ya pasamos cierta edad y años de servirle al Señor, es que es bueno que recordemos las veces que el Señor nos ha rescatado de ciertas cosas. Híjole, hermanos, digo, no, hombre, ya el Señor me sacó de esta no es nada. Es grandioso, hermanos, de verdad, nos conforta mucho. A veces nos ponemos así a temblar un poquito, pero llega el momento en el que dices, no, si aquella vez estuvo peor, 1000 veces peor, y mira, aquí estoy, no pasa nada. Señor, en ti confío. Debemos de recordar todas las grandezas que el Señor ha hecho por nosotros. Y el último que les quiero mencionar es, debemos de confiar en el propósito de Dios aunque no lo entendamos. A veces es doloroso el proceso, a veces es tardío, a veces no vemos la salida, pero si tenemos la fe bien puesta en el Señor, debemos de creer y de saber que todo se da para bien. Ejemplos bíblicos hay muchos, ejemplos que conozcamos también hay muchos. Me encanta a mí el de José, yo creo que José sufrió bastante. José no sabía, hermanos, que iba a llegar a ser el mandamás de la tierra más poderosa del mundo, después de que sus hermanos lo aventaron en un pozo y lo dejaron por ahí. El proceso de José fue bastante doloroso, bastante largo, pero ¿saben qué? Él se mantuvo firme en la promesa de que Dios estaba con él. Él no sabía que iba a llegar a eso, les aseguro, pero él sí sabía que Dios estaba con él. Entonces, aunque no entendamos los propósitos del Señor, debemos de estar firmes en lo que su voluntad, en su voluntad para nosotros. Y ya para ir terminando la enseñanza de hoy, hermanos, hace unos minutos hablamos sobre cómo debemos de estar listos para resistir a los dardos del enemigo, para que no nos hagan tambalear. Pero déjenme les digo algo, desgraciadamente el mundo entero, hermanos, está tomado por la maldad. Ya no hay para dónde ir. El enemigo se ha encargado de ir debilitando la imagen que tenemos de Jesús como Rey, como Dios Todopoderoso, como Salvador. El día de hoy, créanme, es triste ver que a Jesús lo ven como una leyenda, como un profeta, como alguien más que hizo algo bueno en el mundo. De hecho, muchos lugares ya están quitando el antes de Cristo y el después de Cristo. Ya le ponen era moderna, o sea, ya no quieren saber nada de lo que tenga que ver con Cristo, pero ya lo podemos ver. La otra vez estaba viendo la tele y le dije a mi hija, le dije, hija, ¿qué significa eso? Porque era en inglés. Y luego me dijo, before antes de la nueva era o después de la nueva era. Ya están dejando obsoleto el nombre de Cristo, su poder. Hermanos, Él va a seguir siendo Dios. ¿Sí? Los únicos perjudicados son los incrédulos que no creen eso. Entonces, algunas personas nos pueden llegar a tomar a nosotros como excusa para no creer en el Señor. A las iglesias como que no, hombre, son puros hipócritas, son puros pecadores, todos están lavados del cerebro, todos son borregos, nada más los quieren para ir a diezmar, para que vayan y también su tiempo lo den en la iglesia y los ponen a limpiar y esto. Hermanos, todas esas son unas excusas que utiliza la gente para no venir a la iglesia, para no venir al Señor. ¿Y saben qué? Pues, como dijera la chaviza, ¿y qué tiene? Es mi dinero, es mi tiempo, es mi amor hacia el Señor, es mi fe, y yo la deposito como yo quiera. Esa es la libertad que tenemos en el Señor, de elegir. Pero al final de cuentas, desgraciadamente, después de tanto tiempo y el enemigo estar trabajando, la fe en Dios, el día de hoy con un mundo tan tecnológico y con tantas cosas, pues
ya se ha ido quedando rezagada. Ya ahora se creen otras cosas, ya hermanos, ya creen en el dinero, en el poder, en el Bitcoin, en los autos, en la tecnología, en que si vamos a llegar en Marte. Todo eso es más importante para algunas personas el día de hoy que la fe en Cristo Jesús. Y la realidad, hermanos, es que tenemos la autonomía, tenemos la capacidad y la libertad de crear nuestras propias decisiones sobre en qué creer o sobre qué desechar. Esa es una realidad muy, muy concreta en nuestras vidas. Tenemos esa autonomía, esa libertad. Pero como lo venimos diciendo, esto es lo importante. Absolutamente todo tiene un pago o tiene una consecuencia. Y aunque pareciera que para muchas personas sin fe les va muy bien, hermanos, les va maravilloso, y que las consecuencias no las vemos en su vida, hermanos, un día van a llegar. Y si no es en nuestra vida, va a ser en la otra. Aunque no lo desean, hermanos, por muchos esfuerzos que hagan, la muerte nos va a llegar a todos por igual. A todos. A menos que el Señor venga antes, ¿verdad? Y nos lleve, que Dios quiera y sea hoy, y ya nos lleve con Él. Pero a menos que sea eso, hermanos, todos vamos a experimentar la muerte. Y según se nos dice también, todo ser humano comparecerá ante el gran trono de Dios. Todos, lo quieran o no lo quieran, lo crean o no lo crean. Y para bien y para mal, según lo que hayamos decidido hacer en esta vida, hermanos, llegará nuestra paga. Tendremos nuestra consecuencia. Y Deuteronomio nos lo deja bien claro. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tu descendencia. También me encanta Dios, que no es como ¿se fijan? Es como cuando vas a un examen y te dice el maestro, hay opción múltiple, A o B. Y ya se pone uno, pues, ¿qué hago? Pero el maestro te dice, yo te recomiendo que escojas la A. No, pues ya, yo sé para dónde irme. Ahí es donde está la respuesta correcta. Ahí es donde está la vida. Otra vez no deja al azar Dios que nosotros decidamos, porque nos podemos ir por el otro lado. Entonces, hermanos, esto nos quiere decir claramente que las personas, todos somos libres de escoger o creer en lo que queramos, pero no somos libres de determinar las consecuencias de nuestras creencias. Solo Dios es el que decide eso. Es grandioso, o sea, el Señor nos dice, tú quieres hacerlo, hazlo, pero yo soy el que voy a pagarte según lo que hayas hecho. Tú no te vas a pagar a ti mismo, las consecuencias van a llegar. Y ya para terminar, Mateo 13:58 nos dice que Jesús, en el relato bíblico que leímos ahorita, en Mateo, dice, Jesús no hizo ahí milagros a causa de su incredulidad. De verdad, hermanos, que el Señor se goza de ver que depositamos toda nuestra fe en Él y solamente en Él. Se goza de ver que cuando Él viene con pruebas o que llegan las calamidades o también cuando llega el momento de que nosotros tengamos que demostrar nuestro carácter, pues broten buenos frutos, brote esta nueva criatura que se parece más a Jesucristo el día de hoy, que Él pueda ver este fruto agradable, Él pueda encontrar esta fe que se antepone ante la incredulidad, hermanos, que se puede manifestar en cualquier momento. Entonces, no limitemos el poder de la obra transformadora de Jesús en nuestras vidas y en las de los demás. No limitemos lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros para los demás cuando Él nos utiliza. La vida de fe no tiene como objetivo que Dios nos conceda lo que queramos, sino creer en su carácter, en sus promesas y la manifestación de su voluntad y su poder en nosotros. Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, que haga grandes obras en nuestras vidas, que le demos la oportunidad de que Él las haga y con fe
pues lo dejemos, que tome las riendas de todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias y pues nos sorprendemos por ese amor tan grande que nos tienes, que eres un maestro amoroso que nos dices qué hacer. No nos lo dejas a nuestro pensamiento, porque sabes que a veces como las cabras tiramos para el otro lado, Señor, pero tú eres bueno y nos das la guía, nos marcas el camino, nos tomas de la mano y nos llenas de fe, Señor, para poder seguirte. Te damos gracias por eso, te damos gracias porque por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, el día de hoy tenemos esa fe en que un día estaremos contigo y que hemos sido justificados por su sangre y que hemos sido lavados por su sangre. Te damos gracias por eso, Señor, y te pido que tomemos en cuenta todo esto, Señor, y que demos un paso de fe y creamos que tú eres poderoso y tienes el control de nuestras vidas, y que de nosotros brote ese fruto agradable para ti, de una vida en santidad. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, te pido que los acompañes en su diario vivir, y nos despedimos este día de la iglesia, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos, Dios los bendiga. Y ya la otra semana ya vamos a hacer más con toda la criaturiza que va a llegar. Ya vienen, ya nos avisó el pastor que nada más